en aquel tiempo, el verbo hecho carne, Cristo Jesús. Pero vamos a ver quién fue la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice Juan 8:32. Si tú conoces la verdad que es en Cristo Jesús, tú serás libre. Serás libre de tantas cosas que el enemigo quiere ponerte en tu vida. Conoceréis la verdad y la verdad que os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Y el verbo hecho carne. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y está en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas sin Él. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el verbo. ¿Y el verbo qué? Estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Si nos vamos al principio, todo estaba desordenado y vacío. Así es. Si nos vamos al principio. Pero Dios ordenó todo. ¿Por medio de quién? Del verbo. Amén. Que es Cristo Jesús. Y en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En Él que estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Lo cual Cristo fue la luz de este mundo. Lo cual fue la verdad que vino a traer a este mundo de pecado y de destrucción. Así es. Pero Cristo transformó el corazón de aquella persona por medio del Espíritu Santo. Sí, vemos que Cristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por mí. Por ahí dicen que para ir al Padre se necesita pasar por otra persona, que se necesita pasar por María. María no tiene nada que ver con el camino hacia el Padre. Porque Cristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Por la única fuente, por el único lugar, por el único camino, por la única puerta que nosotros podemos entrar al cielo, y por el único medio que podemos reconciliarnos nuevamente con Dios, es a través de Cristo Jesús. La luz del mundo. Amén. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vemos en el principio que la luz resplandecía en aquel tiempo. Aquel tiempo estaba desordenado y vacío. Y la superficie de la tierra, no había luz en aquel tiempo. No había, solamente había tinieblas. Pero vino el Espíritu Santo, la luz mayor del Padre, el Espíritu Santo, y alumbró todos en aquel tiempo. Pero la luz que es Cristo Jesús, que alumbra el mundo, amén, que puede transformar tu vida por medio del Espíritu Santo, esa luz puede transformar tu corazón de una manera tal que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Quién era la luz? Cristo. Que es la verdad. Amén. La verdad, ¿quién es? Cristo Jesús, la luz del mundo, que puede alumbrar a todos los hombres. Y el propio Juan dijo: yo nunca dije que yo era Él. No. Refiriéndose a Jesús. Sí. Cuando los discípulos de Juan le dijeron: mira, aquel que tú presentaste en el lago, en el Jordán, aquel del cual tú hablaste, ahora toda la gente se está yendo tras él. Se está yendo tras de él. Y Jesús le dijo, Juan le dice: yo nunca dije que yo era Él. No. Es necesario que yo mengüe para que Él siga. Porque Él es la verdadera luz. Y Juan tenía que morir. Porque la luz, en ese momento, ¿quién era? No era Jesús. ¿A quién era que los hombres, los judíos y todo el mundo veía como la luz? A Juan. Entonces, la luz verdadera no era Juan, era Cristo Jesús. Ahora, como en Juan no había egoísmo, como en Juan no había maldad, no había ambición, Juan
humildemente señaló a Cristo. Sí. Pero vemos que en el cielo, ese fue causa del problema de Satanás. Que Satanás quería ocupar el lugar de Cristo Jesús. Y si es Satanás, pues no le da paso a Cristo. No. Allí vemos que cada uno, en el orden de la divinidad, en el orden de la deidad, cada uno tiene su espacio. Exacto. Y cada uno actúa en el tiempo correspondiente. Así mismo. Vemos también en Juan 17:17 que dice: santifícalo, Señor, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad, la luz del mundo. Juan, como usted dijo, vino a anunciar el verbo que se hizo carne. Amén. Que es Cristo Jesús. Vociferó en aquel tiempo Juan el profeta, el Bautista, vociferó en aquel tiempo que venía uno que era mayor que él no era digno ni de desatar las sandalias a su pie, de la correa de sus sandalias a su pie. Él no era digno de eso. Pero Dios mostró por medio de Juan que Cristo fue el ejemplo a seguir. Amén. En Juan. El testimonio de Juan. El testimonio de este mundo. Cristo Jesús. Entonces él fue a bautizarse en aquel tiempo. Y el mundo supo que ese era el Hijo de Dios. Pero no lo supieron de una vez, sino cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Así es. Demasiado tarde lo supieron. Pero muchos ignorantes no creyeron en el Hijo del Todopoderoso de Dios. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. El mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tomás, ¿usted quiere aporte algo también? Yo estoy oyendo. O sea que a cuáles fueron los suyos que él vino y los suyos le rechazaron. ¿Cuáles eran los suyos? ¿A qué pueblo él vino? ¿Cuál era su pueblo? El pueblo judío. El pueblo judío. Para los judíos, los gentiles eran animales. Igual que un perro. Igual que un perro. O peor que un perro. Peor que un cerdo. Que el judío no quería saber de cerdo. Porque en la ley levítica dice en número 11:7 que no debe tocar ni siquiera su cuerpo, ni siquiera debe tocar su cuerpo muerto en cuanto al cerdo. Para un judío, un cerdo y un gentil eran iguales, lo trataban iguales, porque ellos eran el pueblo de Dios. Donde Dios moraba era en su casa, con quien Dios vivía, según ellos, en su casa. Era con ellos. Para un gentil convertirse al judaísmo, le ponían muchísimos obstáculos. Tenía que circuncidarse. Tenía que circuncidarse, tenía que vestirse de cilicio, tenía que hacer penitencia, tenía que hacer un sinnúmero de cosas. Por esa razón es que Pedro le dice, cuando van en el congreso que se reúne en Jerusalén, cuando se presentaron Pablo y Bernabé, Pedro le dice, lo que pasa es que nuestros hermanos quieren a los gentiles ponerle carga que ni siquiera con un dedo nuestros antepasados pudieron llevar. No. Entonces, están poniéndole obstáculos a los gentiles para que acepten a Dios. En cambio, nuestros hermanos lo rechazan. Ahora, ¿quiénes fueron que con ansia y deseo aceptaron la crucifixión de Cristo, la muerte de Cristo? Los gentiles, aquellos que no eran judíos.
¿Quiénes son los que hoy proclaman al Cristo crucificado? Los gentiles. Entonces, vemos allí que por esa razón es que dice que a los suyos vino, Y los Y suyos no lo recibieron. suyo. no le, pero aquellos que le recibieron, le dio potestad, Sí. los reconoció, le sacó acta de nacimiento, lo legalizó como hijo Hijo de Dios. Amén. Amén, así es. Bien. Para los judíos, las otras naciones no eran nada. No tenían Exactamente. derecho a la salvación. Y Dios es Dios de todo el mundo. Amén, así es. De judíos, de chinos, de cualquier nación. El que acepta al Señor Jesucristo como su único Salvador, Ese será salvo. ese será salvo. Venían de otras naciones en las fiestas a Jerusalén. Pero lo miraban así, no podían estar juntos con ellos, estaban aparte esa gente, Ujú, porque eran inmundos, ¿me entiendes? ujú. Y fue en esa gente que cuando se derramó el Espíritu Santo, había gente como de 20 países ese día. Ujú. Recibieron el Espíritu Santo, fueron a su país a predicar el Amén. Evangelio. Cuando los romanos cuando llegaron, fue a llevar el mensaje hasta que lo mataron a toditos. Sí, así es. Antipas era un miembro del concilio Del Senadrín. del Senadrín romano Ujú. y allá lo mataron Sí, por estar defendiendo la verdad. así es. Entonces le dice Jesús a Juan: donde está la silla de Satanás, mataron a mi fiel testigo, Ujú. Antipas. Y ustedes son fieles ahí, le daré la corona de la vida Amén. eterna. Así mismo es. Conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Gloria a Dios. La verdad que viene de Cristo Jesús, esa luz que ilumbra a todo el mundo y a toda nación, tribu y lengua. Esa luz que puede transformarte de una manera que tú te sorprendes en esta vida. Porque Cristo puede transformar el corazón del más malvado, del más corrupto. Pero Cristo es el único que puede transformar tu vida por medio del Espíritu Santo que está trabajando cada día con nosotros. Amén. Es que María es un ser humano igual que nosotros. Así es. Pero tuvo el privilegio que fue la única persona Sí. que el Padre vio que podía enviar a su hijo a nacer. Ujú. Y por tal razón Jesús nació de la Virgen María. Y no se levantará otra mujer como María, No. ni después ni ahora, pero mientras tanto María está en el sepulcro, Sí. esperando la trompeta, la primera resurrección, va a decir presente, va a vivir en el cielo para toda la eternidad. Amén. Así es. Pues mientras tanto, está reposando, igual que Pedro, Pablo, todos los creyentes que murieron, los que mueren ahora creyendo, están en reposo. Pero ningún ser humano está en el cielo. No. Estamos tan toditos reposando en la tumba, esperando el sonido de la primera trompeta. Y así como dice Tomás. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como dice Tomás, todos los que creen en aquel, en Cristo Jesús, pueden tener la seguridad de la vida eterna. Si tú crees, tú y tu casa pueden ser salvos. Amén. Porque el que cree en Cristo Jesús, su casa puede ser un diezmo para Cristo. Gloria a Dios. Así es. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, el mismo Dios,
fue lo que engendró a Cristo Jesús. Divino, 100% hombre y 100% Espíritu Santo. Divino, vamos a decir. Entonces, 100% hombre y 100% humano. divino. divino. Ajá, 100%. Hombre y divino. Y Dios. Así es. Cristo Jesús, el único que puede transformar tu corazón, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aquel velo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, su gloria, gloria con el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo fue lleno ¿qué? De gracia Y de verdad. y de verdad. Reconocerá la verdad y la verdad te hará libre. Cristo fue lleno de gracia, esa gracia que viene del Padre, esa gracia que le otorga al Padre, y asimismo vendrá con la gloria del Padre a transformar a sus hijos por medio del Espíritu Santo. Este cuerpo incorruptible será vestido de incorrupción y seremos transformados. Tendremos nuevos nombres, tendremos nueva actitud, el carácter, solo eso llevaremos, el carácter, pero nuestro cuerpo será cambiado por medio del Espíritu Santo. Amén. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad viene por medio de Jesucristo. Como estaba diciendo, la gracia y la verdad, ¿quién viene por quién? Por Cristo. Por medio de Jesucristo. Somos salvos por gracia en Cristo Jesús. Amén. Así es. Y la verdad viene de Cristo, que es el verbo Así es. hecho carne. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solo a Cristo Jesús fue que Dios le hizo conocer. A Jehová nadie lo ha visto, sino a Cristo Jesús. El que vio a Jehová, Moisés, fue a ver a Jehová. Y él le preguntó: Señor, déjame ver tu rostro. No, tú no puedes ver mi rostro. Entonces se escondió una piedra atrás. Ve a la piedra atrás, escóndete en esa piedra atrás, para que tú veas mi espalda. No pudo ver el rostro de Jehová. Mi espalda tú la puedes ver, pero mi rostro no. Si usted lee en la Biblia, la palabra de Dios, la verdad que conocemos que viene de Cristo Jesús, porque todo viene simbolizado desde el Antiguo Testamento a Cristo Jesús, que transforma el corazón del ser humano. Amén. Testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Le preguntaron. Su discípulo de Juan confesó y no negó, sino confesó: yo soy el Cristo. El Cristo, el prometido. En aquel tiempo todavía los israelitas estaban esperando al Cristo, al resucitado. Pero ellos todavía creen que Cristo viene su Salvador a salvar al pueblo de Israel. Y muchos todavía lo esperan. Por ejemplo, hay un grupo de judíos que espera el Mesías y están construyendo un templo, porque la Biblia habla de un tercer templo. Pero en la historia de los judíos se construyeron 3 templos. 3 templos, y los 3 templos fueron destruidos. El primer templo fue el templo de Salomón, y lo destruyeron los babilónicos, Nabucodonosor y su gente. El segundo templo fue hecho, reconstruido o construido por Ciro, Atajelje y el otro se me olvidó el nombre, Darío.
Ellos tres tuvieron que ver con la reconstrucción de Jerusalén y del templo ordenado por Dios. Pero Ciro fue el cabecilla. Y ese templo fue destruido por los Epífanes Antíoco. Luego fue reconstruido por Herodes. La Biblia dice que en tiempo de Cristo, cuando Cristo dijo, este templo yo lo destruiré y en 3 días lo reconstruiré, ellos decían, pero ¿cómo va a ser? Si Herodes lleva 46 años y no ha terminado, y este en 3 días lo va a reedificar. Pero él no hablaba del templo material, sino del templo de su cuerpo. O sea, vemos allí que los 3 templos fueron reconstruidos y el último que reconstruyó Herodes fue destruido en el año 70 por los romanos y más nunca se ha vuelto a reconstruir un templo en Jerusalén, porque ya Jerusalén no quedó como una nación, sino quedó anexada a Roma. Y todo lo que ellos dependían, ya no dependían por cuenta propia, porque el rey de ellos era Dios. Pero ya ellos eligieron, a través del juicio que se le hizo a Cristo, ante Pilato, ellos dijeron, no tenemos más rey que César. O sea que ellos fueron anexados a Roma. Así es. No se turbe vuestro corazón, dice Juan 14. Cree en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y saber a dónde voy, saber el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por él, por mí. Como dijo Vince ahorita, yo soy la verdad, el camino y la vida. Amén. Y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Es la verdad, Cristo es la verdad, y sigue siendo la verdad, y sigue siendo el camino. El camino le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Muéstranos al Padre. Tanto tiempo. Tanto tiempo que estoy con ustedes. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Exacto. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo el que pidiere al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y vemos que esa profecía se cumplió con el ministerio ya de los apóstoles. Dice que por donde quiera que Pedro pasaba, o pasaban los apóstoles, como no podía, como ya el ponerle la mano y el que le pasara la sombra era igual, ya lo que hacía era que le acostaban los enfermos en la calle para que la sombra de ellos le diera, cuando le pasaba la sombra quedaban sanos. O sea que hicieron mayores obras que la que Cristo hizo. Jesús fue crucificado, así mismo, como dice Winston. Así mismo, Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario para darnos
la salvación a cada uno de nosotros. Amén. Porque este mundo estaba desordenado, vamos a suponer, no desordenado, sino estaba en la mano del príncipe de este mundo, De Satanás. de Satanás. Pero Cristo rescató lo que Adán perdió. Así es. Rescató que lo que Adán perdió. Este mundo, el que era gobernante, vamos a suponer, de este mundo, era Adán. Pero cuando Adán perdió la potestad, entonces se trasladó para ¿quién? Para Satanás. Exactamente. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, le pisó la cabeza al dragón, a la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Entonces le quitó la potestad, el puesto a Satanás. Pero él sigue engañando al mundo. Él sigue con su artimaña, engañando ¿a quién? A las naciones, ofreciéndoles villas y castillas y ofreciéndoles cosas hermosas. Mira, te voy a dar esto, si me sirve, como le dijo a Jesús. Si tú eres hijo de Dios, tírate de este monte. Si tú eres hijo de Dios, mira, yo te voy a dar todo este reino y tú me sirves. Si tú me adoras, Cristo Jesús Vete para allá tú. fue a morir por cada uno de nosotros. Entonces Juan, el profeta Juan, entonces fue el que dio la voz en el desierto. En Cristo Jesús, este es el Hijo amado de Dios, este es el Hijo de Dios que tengo complacencia, este es el Hijo de Dios que vino a sacarnos de la malicia de este mundo, vamos a suponer, con mi palabra, vamos a decir. Este es el Hijo de Dios, es aquí el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Del mundo. No de los judíos. Del mundo. Del mundo entero. Entonces nosotros somos una ingestión de la rama de Israel. Un injerto. Nosotros somos un Israel espiritual, Exactamente. que es en Cristo Jesús. Espiritual. Tú y yo somos israelitas espirituales. Sí, porque es bueno aclarar, porque la fuente son los judíos. Sí. Quien sostiene a la rama no son las ramas al tronco, es el tronco a la rama. Los judíos son el tronco Sí. y nosotros somos la rama. Ahora, ¿qué pasa? Que para nosotros ser injertados en el tronco, hubo que cortar varias ramas. Claro. Entonces, por esa razón es que Pablo dice en Romanos 11, no te jates tú de ser la rama, porque la rama no sostiene al tronco. El tronco es el que sostiene la rama. Ahora, nosotros, ellos son la fuente y nosotros somos los que nos estamos ahora alimentando de la fuente que ellos rechazaron. Por esa razón Jesús le dijo al pueblo, hagan todo lo que ellos dicen que hagan. Porque lo que ellos dicen que hagan es lo que se debe hacer. Mas no hagan como ellos hacen. No. Porque ellos dicen Y no hace. y no hacen. Así mismo es. Hechos habla de Cristo Jesús también aquí. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de dentro de no muchos días. Amén. Juan le bautizó con qué? Con agua. Pero entonces vas a recibir ahora la unción del Espíritu Santo, que va a ser el bautismo del Espíritu Santo. Exactamente, recordándole lo que dijo Joel 3:28 y 29, en aquellos días
dice el 29, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sí. O sea que, al igual como pasó en la iglesia primitiva, así mismo acontecerá en la iglesia del fin. Que allí aquellos que estaban reunidos no era una iglesia, era un grupo. En la iglesia del fin no será una iglesia con un rótulo tal, será un grupo que esté adorando a Dios, buscándolo en espíritu Y en y en verdad. Y eso es lo que Dios busca, que le adoremos, pueblo, siervo, que le adoren en espíritu y en verdad. Y en verdad. Así es. ¡Ey! ¿Tú estás bien? ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Amén. El Espíritu Santo vino a completar la obra de Cristo Jesús. ¿Qué Jesús hacía en aquel tiempo? Jesús hacía milagros. Jesús resucitaba muertos. Jesús sanaba diferentes dolencias de cada persona. Notamos cuando la mujer de flujo de sangre fue sanada. Notamos también cuando él le abrió los ojos a un ciego de nacimiento. Y diferentes cosas Jesús hacía, diferentes milagros, que los discípulos de Jesús también hicieron milagros. Amén. Como dijo Vince ahorita, ellos hicieron milagros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mostraba y ellos hicieron su milagro. A un paralítico sanaron. Y así ayudaban gente. Y no te puedo dar de lo monetario, decían, pero te voy a dar esto. De lo que tengo. Lo que tengo te doy. Te doy. Recibe la sanación por medio del Espíritu Santo, que es en Cristo Jesús. Y cada uno de ellos se afianzaron en la verdad, Amén. en el camino y en la vida que era Cristo Jesús. Cuando Jesús se fue, aquella persona le miraron al cielo. Aquí lo dice en Hechos. Hechos 1:10. Hechos 1:10. Vamos a ver. Y estando ellos los ojos puestos en el cielo, pero tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús que fue ascendido al cielo visiblemente, entonces así mismo como usted le ve ir al cielo, entonces vendrá. Nosotros tenemos la certeza y la fe en Cristo Jesús, que Él vendrá a sí mismo como fue llevado al cielo.